días a todos. Vamos a tener nuestro estudio de la palabra de Dios en el día de hoy y hemos terminado nuestra serie en la carta a los tesalonicenses y algo que también nos gustaría tener en cuenta es algo que me resisto un poco siempre a enseñar en cuanto a tener un sermón temático, pero en este caso va a ser un sermón teológico. ¿Por qué razón? Porque para nosotros también es importante el hecho de ir considerando también lo que es nuestras convicciones teológicas, específicamente, sobre todo, cómo comienza nuestra declaración de fe pensando en las Escrituras. Y uno siempre se pone a pensar, bueno, ¿por qué razón en todo libro de teología, o en algunos difiere, pero sí, en toda iglesia en su declaración de fe comienza con el punto importante de la Biblia, las Escrituras? ¿Por qué está en primer lugar? Y bueno, la razón fundamental y una simple respuesta es por el hecho de que allí se encuentra la absoluta verdad de toda fe y práctica. De toda fe y práctica. Sí, y por lo tanto para nosotros es de suma importancia considerar justamente en el día de hoy el tema de las Escrituras. Una mesa puede estar con 4 patas, por supuesto hay seguridad, hasta puede estar una mesa con 3 patas. Pero también tenemos que saber que nuestra fe está sostenida no sobre 4 patas, pero sí, hablando de las Escrituras, sobre 3 patas fundamentales. O digamos 3 elementos clave fundamentales en lo que es la fe cristiana con respecto a las Escrituras. Esos 3 elementos fundamentales que tienen que ver con las Escrituras y nuestras convicciones, tienen que ver con lo que es la inspiración de las Escrituras, la inerrancia de las Escrituras y la infalibilidad de las Escrituras. Son 3 palabras, uno dice, qué palabras raras. Bueno, simplemente vamos a citarlas, pero en esta mañana me gustaría que podamos ver juntos estar considerando las razones por las cuales nosotros creemos que las Escrituras son inerrantes. Y lo vamos a considerar y explicar en su momento. Cuando hablamos de la inspiración de las Escrituras, creo que todos ya tenemos un concepto en cuanto a eso. Justamente estamos los miércoles estudiando ver cómo podemos estudiar las Escrituras. Y justamente el miércoles pasado llegamos a una conclusión, y qué difícil es estudiar las Escrituras. No sé, muchos piensan que es agarrar la Biblia, leer un pasaje, subirse al púlpito y predicar. Y realmente uno mira todo lo que uno tiene que considerar al estudiar y es frustrante. Es muy frustrante. Pero en todo sacrificio, todo valor, toda responsabilidad y preparación, Dios ha dado la posibilidad de que el ser humano también lo pueda hacer, enseñar las Escrituras. Por lo tanto, es de suma importancia estudiarla. Hoy día se discute mucho, hay muchos cristianos teólogos desde el internet y muy poca lectura. Y es fundamental el hecho de leer, de estudiar la palabra de Dios. Entonces, a veces tenemos que considerar nuestras convicciones, pero primeramente comenzar con el tema de las Escrituras. Y pensar justamente en lo que es la inspiración, todos sabemos, que es la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo, guiando la mente de autores humanos, respetando siempre sus palabras, sus pensamientos y su carácter, y así revelar lo que Dios quiere dar a conocer al ser humano. Y eso es la inspiración de las Escrituras. Pero al pensar justamente en la infalibilidad de las Escrituras, estamos hablando justamente de la naturaleza y la autoridad permanente que existe en las Escrituras. Ser infalible significa algo que es incapaz de conducir algo a un error, a una equivocación. Por lo tanto, las Escrituras no pueden conducir a nadie hacia el error. A nadie. Por eso siempre cuando se habla de divisiones, siempre se dice, el problema por doctrina se dividieron. No, por doctrina nunca. Es por inmadurez. Primera de Corintios es claro. Las Escrituras, siempre y cuando se estén en la verdad, siempre va a conducir
a la verdad, hacia donde Dios quiere, no al error. Por lo tanto, cuando hablamos que las Escrituras son infalibles y creemos en la infalibilidad de las Escrituras, estamos afirmando algo sumamente importante, que la Escritura, al haber sido dada por inspiración divina, es infalible, así que lejos de desorientarnos, es veraz y es confiable. Confiable en asuntos que necesitamos abordar el día a día. Pero con esto también nosotros negamos que sea posible que las Escrituras al mismo tiempo sea infalible y yerre en sus afirmaciones. Y por supuesto, cuando hablamos de lo infalible de las Escrituras, estamos hablando en cuanto a la capacidad, en cuanto al poder que tiene las Escrituras. Un pasaje que podemos afirmar esta verdad justamente se encuentra en dos versículos que hemos tenido la lectura, en el Salmo 19, y vamos a abrir nuestras Biblias también para considerar este punto en cuanto a la infalibilidad de las Escrituras. El Salmo 19, versículo 7 y 8. Dice la palabra de Dios, el Salmo 19 y el Salmo 119, justamente son los salmos de excelencia porque describen justamente la inspiración, la infalibilidad de las Escrituras y la inerrancia de las Escrituras. Y podríamos agregar también la eficacia de las Escrituras. Exalta las Escrituras estos dos salmos. Y aquí el Salmo 19, versículos 7 al 8 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y aquí dice algo interesante y sumamente importante. El testimonio de Jehová es fiel. El testimonio de Jehová es fiel. No hay error, no puede conducir a una equivocación. Cuando habla del testimonio de Jehová, está hablando justamente, tanto este salmo como el Salmo 119, va a utilizar diferentes sinónimos con respecto a las Escrituras. En este caso vemos que el salmista dice la ley de Jehová. Y aquí nuevamente hace mención a las Escrituras, pero con un sinónimo, el testimonio. Cuando se refiere en cuanto al testimonio, está hablando del hecho de las cosas que Dios ha hecho y ha quedado registrado en las Escrituras. ¿Para qué? Para testimonio de que si sucede esto, sin lugar a dudas, las consecuencias serán estas. Lo podemos ver a lo largo de todas las Escrituras. Y aquí está diciendo algo, el testimonio de Jehová es fiel. Tiene que haber una confianza plena en que no nos va a conducir al error si la palabra de Dios nos dice exactamente lo que va a suceder. Lo que va a suceder. El versículo 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Sin lugar a dudas, estos dos pasajes nos hablan justamente de la infalibilidad de las Escrituras. Pero también tenemos que considerar no solamente la inspiración y la infalibilidad de las Escrituras, sino también la inerrancia. Y uno dice, wow, qué palabra rara, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, esto significa que la Biblia no contiene errores. No contiene errores. Un teólogo llamado Wayne Grudem dice lo siguiente de una manera tan corta y precisa con respecto a la inerrancia, y dice que es la veracidad total y la confianza de las palabras de Dios. Es justamente eso, la veracidad total y la confianza de las palabras de Dios. Y obviamente esta palabra, infalibilidad e inerrancia, en cierto modo son parecidas y tienen que ver con algo. Pero hay una cierta distinción muy importante, que la infalibilidad consiste en la capacidad, podemos decir que es incapaz de conducir al error. Y cuando hablamos de inerrancia tiene que ver justamente con el contenido de las Escrituras. En ella no existe errores. No existe errores.
Los errores que pueden uno interpretar dentro de las Escrituras por una mala hermenéutica, una mala interpretación, pero nunca por el contenido. Nunca. Nunca. Por años, en la época del Renacimiento, se ha creído que la Tierra era el centro del universo. Y la Iglesia ha sostenido eso. Y se acuerdan allí, Galileo Galilei se dio cuenta que el centro no es la Tierra. Y la Iglesia lo trató de hereje. Bueno, en este caso la ciencia, Dios utilizó la ciencia para conducir a la Iglesia a una correcta interpretación. Pero tampoco podemos decir que la ciencia tiene un poder, una autoridad sobre las Escrituras, porque tampoco las Escrituras explícitamente enseñan que la Tierra es el centro. Pero sí algo enseña, que Dios creó todas las cosas, que no hay discusión. Que Dios creó al ser humano y no hay discusión. Que Dios creó al hombre y a la mujer y no hay discusión. Es la verdad absoluta de las Escrituras. Y cuando hablamos de inerrancia, por ejemplo, el Salmo 12, si me acompañan, Salmo 12, versículo 6, dice, las palabras de Jehová son limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. 7 veces. Ahí justamente cuando habla refinada, está hablando al punto que son absolutamente perfectas. Ese término o ese trabajo que hace el orfebre, ¿no?, de colocar el oro en el fuego hasta que salgan todas las impurezas y el orfebre saque y deje el oro limpio. Y aquí justamente dice, las palabras de Jehová son limpias. Como cuando el oro pasa por el fuego y el orfebre saca toda esa inmundicia, es limpia. No hay nada malo, nada que corrompa. Es limpia. Santiago capítulo 1, versículo 25, nos dice justamente, Santiago 1, 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Y es interesante porque en nuestra traducción de la Reina Valera coloca en primer lugar la palabra perfecta. Perfecta. No dice, más el que mira atentamente a la ley perfecta, sino que a la perfecta ley, dando un fuerte énfasis de que las Escrituras son perfectas. No hay ningún error, no hay ningún error. El Salmo 119, 140, Salmo 119, 140 dice, sumamente pura es tu palabra, sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo, y la ama tu siervo. Proverbios capítulo 30, versículo 5 también. Proverbios capítulo 30, versículo 5 dice, toda palabra de Dios es limpia. Hablando nuevamente ese concepto de pureza. De pureza. En ella no permanece nada de impurezas. Nada de impurezas. Por eso cuando hablamos de las Escrituras la consideramos la verdad. Y cuando hablamos de verdad estamos hablando de la manera en que realmente son las cosas. Es la realidad. Y no es justamente como hoy día muchos hacen, no es como yo percibo lo que dice las Escrituras, sino con lo que dice las Escrituras. Entonces, este punto es muy importante, considerar siempre las Escrituras, su inspiración, su infalibilidad y su inerrancia. Cuando la palabra de Dios, justamente también el Señor Jesús en Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, esta inerrancia no es solo en los pasajes que hablan de la salvación y la santificación, sino que justamente, como dijimos anteriormente, las Escrituras también tienen que ver con la ciencia y la geografía. Es la verdad absoluta, absoluta. Y tenemos que tener esa convicción como iglesia, como iglesia. Por lo tanto, hoy me gustaría que juntos podamos considerar las razones del por qué creemos en la inerrancia de las Escrituras.
Entonces vamos a ver en la palabra de Dios cómo podemos encontrar estas razones y tener un fuerte argumento en las mismas Escrituras de por qué creemos nosotros que en ella no existe errores. En ella no existe errores. Y en primer lugar, antes que nada, tenemos que saber si creemos firmemente en la inerrancia de la Biblia, tenemos que creer en la veracidad de Dios. Por eso la primera razón es la persona de Dios. La persona de Dios. ¿Por qué decimos la persona de Dios? Porque cuando hablamos de la inerrancia, de que la Biblia no contiene errores, no es tanto una cuestión de bibliografía o bibliología, que tiene que ver con el estudio de las Escrituras, sino tiene que ver con lo que se conoce como la teología propia o el estudio acerca de la persona de Dios. ¿Por qué decimos esto? Justamente porque la inerrancia se basa en el carácter de Dios, en el carácter de Dios. La palabra de Dios, por ejemplo, Hebreos capítulo 6, versículo 18. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Dice la palabra de Dios allí, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible, dice, que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Es imposible. Tito, capítulo 1, versículo 2. Tito, capítulo 1, versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Por lo tanto, Dios no puede mentir, no está en su carácter, en su naturaleza no existe la mentira. Por lo tanto, no podemos pensar nosotros en creer que las Escrituras contengan errores, porque las Escrituras se basan en el mismo carácter de Dios, en el carácter de Dios. Él es el dador, por lo tanto, de toda ley absoluta y se basa en su carácter, Y las Escrituras nos llena de veracidad justamente mostrándonos que Dios es un Dios de verdad. Es un Dios verdadero. Romanos 3:4 también nos dice, discúlpeme si vamos a pasearnos hoy en esta mañana por toda la Biblia. Estamos hablando de las Escrituras, así que es lo que tenemos que hacer. Romanos 3:4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. Sin lugar a dudas, lo que determina toda verdad absoluta es Dios, porque el hombre es mentiroso. Aquí estamos en una comunidad de mentirosos, todos somos mentirosos. La ley, las Escrituras nos condena a determinado soberanamente que somos culpables al romper la ley por ser mentirosos. Por lo tanto, nosotros no podemos establecer qué es lo correcto, porque las Escrituras lo dicen basándose en el carácter de Dios. Por eso no podemos concebir, no podemos permitir que nadie cuestione lo que las Escrituras nos dice para nosotros. No puede entrar en la mente de un creyente que crea de manera correcta la inerrancia de las Escrituras. Otro teólogo dice lo siguiente: la autoridad de la Biblia quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, de una manera tal que no creer o desobedecer alguna de ellas es no creer y desobedecerle a Dios. Esto nos lleva inmediatamente al versículo de 2 de Timoteo 3:16, cuando dice: toda escritura es inspirada por Dios, es la esencia de Dios, es la naturaleza de Dios escrita para el ser humano, es la revelación de Dios. Por lo tanto, no importa lo que usted piense, lo que yo piense, sino lo que la palabra de Dios dice.
¿Qué nos dice las Escrituras con respecto a esto? Por lo tanto, la primera razón por la cual nosotros creemos en la inerrancia de las Escrituras es porque refleja el carácter, la persona de Dios. La persona de Dios. Él es verdad. Pero en segundo lugar, la segunda razón, tenemos que ver también que es la persona de Cristo. La persona de Cristo. Jesucristo es perfecto, inmaculado en todos los sentidos. En todos los sentidos. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. La segunda persona de la Trinidad. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad. Apocalipsis, si me acompañan, capítulo 3, versículo 14, comienza justamente con la última revelación hasta ahora en las Escrituras con respecto a Jesucristo. Y Jesucristo se da a revelar con un último nombre hasta ahora. Después no sabremos. Pero dice aquí, Apocalipsis 3:14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de creación, dice esto. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el que no miente, el que pone su propia persona como garantía de que su promesa se va a cumplir, pero también se considera el testigo fiel y verdadero. El testigo fiel y verdadero. Ahora nosotros tenemos que estar, y esta verdad nos tiene que llevar a pensar justamente que Jesucristo en su humanidad, confió plenamente en las Escrituras del Antiguo Testamento. Plenamente. De hecho, él llegó a decir justamente en Mateo, fíjense, Mateo capítulo 5, versículo 18, dice algo importante. Mateo 5, 18. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Acá el Señor está hablando de algo justamente y hace mención de una jota. La jota sería como una letra en el hebreo, la letra yod, que sería como una tilde, pequeñita, muy pequeñita. Y se cree que aproximadamente en todo el Antiguo Testamento, en su idioma original, hay 66.000 yod, o jota, como dice acá. Y aquí Jesucristo está diciendo que esas 66.000 aproximadamente jota son importantes dentro de las Escrituras. Hablando de qué, del valor absoluto de todo lo que está escrito en este libro. Jesucristo está hablando de que le da toda autoridad a las Escrituras, por lo tanto no podemos pensar en que hay un error en esto. No podemos pensar en eso. El mismo Señor está diciendo, no puede ser desobedecida. No puede ser desobedecida. Por lo tanto, es importante considerar para nosotros estas razones, la persona de Dios, pero también la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo. Ahora, es importante considerar que si el Señor consideró las Escrituras de sumamente importancia para nuestra vida, no solamente la persona de Dios y la persona de Cristo, sino que también la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo. Fíjense en Juan 14, 26. Cómo entra la Trinidad en acción para fundamentar justamente el valor de la inerrancia de las Escrituras. Dice el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Se acuerdan que mientras el Señor estuvo con ellos y tuvieron el privilegio que ninguno de nosotros ni otros tuvieron, de haber aprendido ahí a los pies del Maestro, hasta que Él no murió,
y no vino el Espíritu Santo, ellos no entendieron un pomo de todas las enseñanzas que el Señor le dio. Hasta que vino el Espíritu Santo. Y el libro de los Hechos lo declara firmemente. Porque vino el Espíritu, ahora comenzaron a entender lo que el Señor les dijo anteriormente. Juan 16:14 también dice, Juan 16:14, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y luego dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Lo hará saber. Aquí está hablando justamente un punto importante con respecto a la inerrancia y la confiabilidad de las Escrituras. No solo porque tenemos como base el carácter de Dios, no solamente porque Jesucristo mismo da la garantía, el aval de las Escrituras, sino que también está la persona del Espíritu Santo en nosotros que nos lleva a recordar todo lo que aprendemos. Todo lo que la palabra de Dios dice. Y el apóstol Juan justamente escribió su evangelio con este fin. Ahí cuando termina Juan, en el capítulo 20, versículo 31, dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas cosas se han escrito para. Por lo tanto, el Señor mismo está dando el aval y la garantía de lo que tenemos en nuestras manos, de que no hay error, pero ha utilizado al Espíritu Santo. Y uno dice, justamente, ¿cómo podemos pensar esto cuando hablamos acerca de la llenura del Espíritu Santo? Que a veces tratamos de buscar una definición de quién es una persona controlada por el Espíritu Santo. Y siempre hablamos, ¿no?, de ese control. Pero el punto es, ¿cómo nos controla el Espíritu Santo? ¿Cómo nos controla? De una manera como guiando nuestros pensamientos, poniéndonos ese temor ante el Señor. Si fuera así, quizás serían simplemente sentimientos o estímulos. Pero cuando justamente creo que este versículo 14 del capítulo 16 de Juan, nos habla justamente de cómo es este tema del control del Espíritu Santo en el creyente. Porque dice que el Espíritu Santo me va a glorificar, dice Jesucristo, porque tomará de lo mío, ¿qué cosa? De lo que Él enseñó. ¿Y qué dice? Y os lo hará saber. Una persona que es controlada por el Espíritu Santo, hablando en términos sencillos y claros, es una persona que obedece a las Escrituras. Cuando yo voy obedeciendo las Escrituras, estoy siendo controlado por el Espíritu. ¿Por qué? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Toma de lo que Cristo ha enseñado. Toma las Escrituras, me las hace saber, me las hace recordar. ¿Y qué hago? Obedezco. Obedezco. Ese es el control del Espíritu Santo. Cuando usted obedece a las Escrituras. Cuando yo obedezco a las Escrituras, ahí puedo decir, soy controlado por el Espíritu Santo. Ah, no, pero el control del Espíritu dice también allí que yo tengo que sujetarme, tengo que cantar, tengo que expresar gratitud. Pero en las Escrituras encontramos que todo eso es lo que yo tengo que hacer. Cuando yo alabo, no es una intuición del Espíritu en nosotros. Es una acción de nosotros siendo obediente a lo que las Escrituras nos dicen, a rendirle culto a Dios. Al ser agradecido, estoy siendo obediente a las instrucciones divinas en su palabra. La esposa es sujeta a su marido, en consecuencia ¿qué? A la obediencia a las Escrituras. El esposo ama porque está sujeto a las Escrituras. El hijo obedece porque está sujeto a las Escrituras. El empleado es obediente a su amo, a su jefe, porque es obediente a las Escrituras. Y así. Por lo tanto, eso es el control del Espíritu en nuestra vida. No hay nada místico en eso. Entonces, debemos analizar en nuestras vidas si somos o no controlados por el Espíritu.
Y esto tiene que ver justamente en que las Escrituras, acuérdense, no nos conduce al error. Y el Espíritu Santo no nos va a llevar al error. No nos va a llevar al error. Todas las malas decisiones que voy tomando en la vida es ¿por qué? Porque el Espíritu Santo no me está controlando. Pero es por algo también, fundamental. No estoy creyendo en la inerrancia de las Escrituras. Por eso, no creo. El creyente peca porque no cree en las promesas de Dios. Por eso pecamos. Porque no le creemos a Dios. No tenemos confianza en Él de que si nosotros nos abstenemos de ciertas cosas, Dios nos va a bendecir. No creemos en eso. Por lo tanto, todo se basa en la verdad de las Escrituras. En la verdad de las Escrituras. Juan 14, 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, dice el Señor, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo tiene la intención de guiarnos a obedecer las Escrituras. Lo ha hecho en la inspiración, en la mente de los autores humanos. Segunda de Pedro 1:21, eso lo declara. Segunda de Pedro 1:21, que dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fueron guiados, llevados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es fundamental en todo esto. Cuando yo no creo en las Escrituras como inerrante, de que pueda haber algún error o no confío plenamente en esa verdad, no estoy creyendo en el poder absoluto de las Escrituras. Pablo decía en Romanos 1:16, ¿se acuerdan? Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Si bien el Evangelio está pasmado en las Escrituras, es la verdad divina. En cierto modo, si yo no creo en la inerrancia, estoy diciendo que no creo en todo el poder. No creo en todo ese poder. Por lo tanto, para Dios, para que Dios pueda dar fe a la persona, es necesario algo fundamental, las Escrituras. Fíjense Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. Es fundamental que el Espíritu Santo actúe en eso. No puede haber conversión sin predicación del Evangelio. Romanos 10, 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y aquí Pablo concluye diciendo: así que la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. La fe viene por oír las Escrituras, la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado el miércoles de cómo se convirtió Adán. ¿Se acuerdan cómo se convirtió Adán? ¿Qué escuchó él? ¿Cómo sabemos que Adán fue justificado por la fe? Y dijimos que él escuchó el Evangelio. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Dios a la serpiente? Que de la simiente de la mujer se levantará uno, pisará la cabeza. El Evangelio. Y automáticamente después de eso, ¿qué dijo Adán? ¿Le puso nombre a quién? A Eva. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir Eva? Madre de muchos hijos. ¿Qué quiere decir eso? Que Adán creyó en el mensaje, en el Evangelio. Siempre fue así y siempre será así. Tiene que predicarse el Evangelio para que el ser humano despierte la fe. Tiene que ser proclamada la palabra de Dios. Y es allí cuando el Espíritu Santo entra
Y el mismo Señor Jesucristo, 16:8 de Juan, dice: y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Obra de quién es eso? ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿Es mi técnica? ¿Es mi elocuencia? ¿Es mi testimonio? Es el Espíritu Santo. Obra divina, absoluta. Palabra del Señor. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el testimonio de testimonios en cuanto a la inerrancia, la infalibilidad. ¿Por qué? En cuanto al contenido, nos convence al llevarnos a la verdad y abrir nuestros ojos para que podamos depositar nuestra fe y arrepentimiento en el Señor. Nos habla de la inerrancia de las Escrituras, no contiene nada de error. Porque el Espíritu Santo toma lo que el Señor dijo. El Señor ya sabía en su mente omnisciente que lo que Él les enseñó en algún momento de la historia, sus apóstoles lo escribirían. Por eso decía, no puede pasar ninguna generación de estas sin que esto se cumpla. Y el mismo Señor dice, puede pasar cielos y tierra todo, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, habla de la veracidad de las Escrituras. Creemos en la inerrancia por justamente la persona de Dios, la persona de Cristo, la persona del Espíritu Santo, pero también, otra razón importante, el testimonio de los apóstoles. El testimonio de los apóstoles. Los escritos apostólicos hablan justamente sobre la autoridad de las Escrituras, sobre la autoridad de las Escrituras. Fíjense en 2 de Pedro, capítulo 1, 20-21. 20-21. Puesto que cada palabra fue escrita por Dios sin interferencia humana, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. ¿Qué está diciendo aquí? Que nada de lo que los escritores escribieron es algo que se les ocurrió o de alguna experiencia así remota que se acordaron, qué lindo, y escriben. No, para nada. Porque nunca, dice, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, guiados por el Espíritu Santo. Es interesante, si leemos las dos cartas del apóstol Pedro, primera y segunda de Pedro, juntamos los 5 capítulos de primera de Pedro y los 3 capítulos de segunda de Pedro, tenemos 8 capítulos, y si los leemos de corrido a esos 8 capítulos, es interesante ver porque Pedro hace mención de los 5 libros del Pentateuco, de Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. También él hace mención a pasajes de los Salmos, pasajes de Proverbios, Isaías y Oseas. Y no solamente eso, sino que también hace mención de Pablo, del apóstol Pablo, y llama a sus escritos, a los de Pablo, escritura. Es interesante, fíjense en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Segunda de Pedro 3, 15 y 16 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también, fíjense, las otras escrituras para su propia perdición. El apóstol Pedro no solamente en todas sus dos cartas hace mención al Antiguo Testamento, sino también llama escrituras a otras cartas, que en este caso hace mención de Pablo. Ya está dando esa autoridad. Por lo tanto, es lo que Pablo también enseñó en Efesios capítulo 2, versículo 20, donde dice que la iglesia
Tiene que estar edificada sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles, de las instrucciones apostólicas. Nosotros cuando celebramos la Cena del Señor, no solamente es una institución que el Señor ha dado, sino que también se ha transmitido por instrucción apostólica. ¿Qué hizo el apóstol Pablo a los Corintios? Les instruyó, una instrucción apostólica. ¿Por qué bautizamos hoy día también? No solamente porque el Señor lo instituyó, sino también por instrucción apostólica. Nosotros ofrendamos, rendimos culto a Dios también por instrucción apostólica. Todo lo que nosotros hacemos es por instrucción apostólica, es el fundamento de las Escrituras. El mismo apóstol Pablo, no solamente Pedro, sino que Pablo también utiliza los escritos de sus contemporáneos y también son denominados Escrituras. Fíjense en 1 Timoteo 5:18. Si bien Pablo va a hacer mención al Antiguo Testamento, pero también va a hacer mención a algo que está en el Nuevo Testamento. Y dice el versículo 18, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bueno, en Lucas capítulo 10, versículo 7 dice, posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no paséis de casa en casa. Pablo está usando justamente también aquí palabras de un contemporáneo suyo. ¿Quién es ese contemporáneo? Lucas. Y no solamente su contemporáneo, sino también ¿quién es? Fue su compañero de ministerio. Y probablemente uno de sus mejores compañeros de ministerio. Era una persona muy allegada a él. Muy llegada a él. Y mirando así los testimonios que podemos encontrar de los apóstoles en relación a las Escrituras, podemos ver justamente eso. Que al tomar todos los libros del Nuevo Testamento, la Iglesia justamente no le concedió autoridad a las Escrituras. En este caso, a lo del Nuevo Testamento. Lo que la Iglesia hizo en realidad es reconocer la autoridad. Reconocer la autoridad de las Escrituras. Y eso es lo que ha hecho el catolicismo por años. En que la Iglesia está por sobre, el magisterio está por sobre las Escrituras. Ellos determinan qué cosas. Pero las Escrituras es la que tiene que estar por sobre el magisterio. Y aquí justamente las Escrituras nos habla de eso y la historia de por sí. Por eso las razones por las cuales creemos en la inerrancia, en la infalibilidad de las Escrituras y en la inspiración, lo encontramos por la persona de Dios, la persona de Cristo, la persona del Espíritu Santo, el testimonio de los apóstoles, pero también el testimonio de la iglesia primitiva. El testimonio de la iglesia primitiva. Pero específicamente hablar de primitiva me gustaría utilizar este término, si algunos conocen, el término patrística. ¿A qué se refiere el término patrística? Viene y hace relación justamente a lo que es el periodo en el cual personas que Dios levantó después de los apóstoles. Iglesias que se formaron allí en el primer siglo, en el segundo siglo, después de los apóstoles. Y realmente uno leyendo y considerando la historia de la iglesia, que les recomiendo que lo hagan también, quizás eso puede abrir también luz a muchas cuestiones hoy día. Y es importante cómo ellos, qué concepto tenían de las Escrituras. Y me tomé el tiempo de buscar algunos. Hace tiempo. Y recopilé algunos. Pero creo que nos haría bien también escuchar cuál era el concepto de estos hermanos. Por ejemplo, Clemente de Roma había escrito también una carta a los hermanos de Corinto. Esto es aproximadamente entre el año 50-100 más o menos. Decía, habéis escudriñado las Escrituras que son verdaderas, las cuales os fueron dadas por el Espíritu Santo, y sabéis que no hay nada falso o fraudulento en ellas. Un primer testimonio.
Otro padre de la iglesia, o uno de los primeros ministros después de la era de los apóstoles, Justino Mártir, decía también lo siguiente: hay que creer las Escrituras por su nobleza y por la confianza en aquel que la envía. La palabra de verdad es enviada por Dios. Ya que ha sido enviada con autoridad, no hace falta preguntarse por pruebas acerca de lo que afirma, puesto que no hay otra prueba más allá de sí misma, la cual es Dios. Tertuliano, él decía lo siguiente: las afirmaciones de la Sagrada Escritura nunca estarán en desacuerdo con la verdad. Dionisio de Alejandría decía: aceptamos todo aquello que se puede probar mediante las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Atanasio decía: las sagradas e inspiradas Escrituras son suficientes para declarar la verdad. Fíjense, ya en aquel entonces ya tenían el concepto de la suficiencia de las Escrituras. Juan Crisóstomo decía lo siguiente: tu palabra es verdad, es decir, no hay falsedad en ella y todo lo que se dice en ella se tiene que cumplir. Y era justamente esto una porción de un sermón preparado de Juan 17, que este hermano en su momento lo ha hecho. Pero también tenemos otro testimonio que creo que es uno de los teólogos más importantes de la historia, que es Agustín de Hipona. Y él decía lo siguiente: la Escritura es santa, es veraz, es irreprensible. No hay nada que acusar a las Escrituras y tal vez nosotros, no habiéndola entendido, nos divagamos en algo. Porque eso es lo que pasa a veces. A veces no entendemos lo que leemos o lo que aprendemos y vamos y disparamos para cualquier lado. Cuando la comprendemos somos rectos, cuando no entendiéndolas estamos torcidos. La dejamos a ella recta, pues aunque nos torzamos nosotros, no la torcemos a ella. Al contrario, ella se mantiene recta para que volviendo a ella nos hagamos rectos. Si en algún momento tienen la posibilidad de gastar tiempo en leer historia de la iglesia, nos ayudará bastante. Pero cosas interesantes con respecto a las Escrituras nos enseñan diferentes cosas. Que en ese periodo de tiempo ellos enseñaban que las Escrituras no se contradicen. Segundo, que son fiables. Tercero, son autoritativas en cuanto a cualquier asunto doctrinal. Que los herejes no hablan conforme a las Escrituras. Que las Escrituras son perfectas. Que las Escrituras son inspiradas por Dios y por lo tanto son congruentes. Que hay una clara claridad en las Escrituras, a pesar que sean muchos libros diferentes. Que las Escrituras son el verdadero fundamento de la fe. Que las Escrituras no contienen nada falso. Que las Escrituras no mienten. Que las Escrituras son suficientes para declarar la verdad. Que no hay que hacer caso a los que no respetan la autoridad de las Escrituras. Que las Escrituras son santas, veraces e irreprensibles. En conclusión, podemos decir que la famosa expresión sola Escritura no es algo de los reformadores solamente. Es algo que ya desde el principio se ha sostenido. Se ha sostenido. Por eso cuando se habla de reforma no estamos hablando de hacer algo nuevo. Es volver al principio. Es volver al principio. Y ese es el punto tan importante para nosotros que formamos las iglesias en Latinoamérica. Las iglesias en Latinoamérica son las que más golpeadas están con respecto justamente a que estamos lejos del principio. Estamos lejos del principio. Todo es emoción, todo es sensacionalismo, todo es pragmático, todo es el ser humano. Pero necesitamos volver a las raíces, a esos conceptos claros de la palabra de Dios, como autoridad absoluta. Pero solamente voy a creer en autoridad absoluta cuando yo creo en la inspiración de las Escrituras, en la infalibilidad de las Escrituras y en la inerrancia de las Escrituras. Por lo tanto, la iglesia de hoy, del siglo XXI, haría bien en avivar justamente este punto importante, pensando en la iglesia, en sus orígenes, en su principio, en poner en el centro la palabra de Dios.
Y otra de las razones que no vamos a gastar mucho tiempo es hablar de las profecías ya cumplidas. Las profecías ya cumplidas. ¿Cómo puede ser que Isaías puede escribir cosas del Señor Jesucristo 600, 700 años antes que el Mesías naciera? Y cómo todas las escrituras pueden tener armonía cuando todas las escrituras se escribieron en un periodo de 1400 años por diferentes autores, aproximadamente 40, y en 3 idiomas distintos, y personas que eran de diferentes estados sociales, gente de la política, de la agricultura, de la milicia, gente de campo, y armoniza tan completa, tan íntegra, que no hay errores, nada en la palabra de Dios. Por supuesto que esto es algo para considerarlo mucho más en cuanto a la inerrancia, la inspiración y todo lo que la palabra de Dios es. Pero pensar en estos pocos principios que podemos meditar en esta mañana, ¿qué conclusión puede llevarme a mí en mi vida personal y como congregación creer en la inerrancia de las Escrituras? Primeramente, afecta la predicación. Afecta la predicación de las Escrituras. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo cuando se despidió de los ancianos de Éfeso? Él estaba dando unas recomendaciones a los ancianos y les dice en el versículo 26, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de ustedes. Pablo le está diciendo, hermanos, yo me puedo ir tranquilo y tener la conciencia tranquila que les he predicado y les he enseñado todo. Toda verdad de Dios, porque ahí dice el versículo 27, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Por eso yo me puedo ir tranquilo. No tengo nada que me acuse. Nada. Porque he les dado todo el consejo de Dios. Ahora mi pregunta es, alguien que no cree en esta verdad de la inerrancia en su totalidad, entre comillas, ¿cómo puede llegar a decir lo mismo que el apóstol Pablo? No he rehuido de daros todo el consejo de Dios. Ahora, si nosotros le damos la libertad a las Escrituras, justamente de no creer nosotros que toda la Escritura no contiene errores y solamente pensar que algunas partes es importante, ¿puede ser que la palabra de Dios realmente obre en nuestra vida personalmente? Uno cuando se quiere comprar algo, se compra algo original, no quiere lo trucho, como se dice, o lo mao. El problema es que a veces estamos condicionados por nuestro bolsillo. Pero todos queremos lo mejor. Todos queremos lo mejor. Pero ¿cómo vamos a pretender nosotros cambiar nuestra vida si ni siquiera creemos en la totalidad de las Escrituras? Como palabra de Dios, como absoluta, ley absoluta. Tener la capacidad y la convicción de que la palabra de Dios tiene el poder de salvar y de santificar a cada persona. A cada persona. Y cuando un predicador no cree, empieza a tomar versículos nomás y no, este pasaje no, esto no vamos a hablar a los hermanos, porque no sirve. ¿Cómo que no sirve? Pablo decía, todo consejo de Dios. Todo consejo de Dios. No, tal doctrina no vamos a tocar porque vamos a dividir a la iglesia. Y pues si está en la Biblia. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Y la vamos a poner en rojo o en violeta, no sé, para no tocar nunca? Todo consejo. Todo consejo. Cuando uno ya no cree en eso, ya no predica expositivamente. No, ese libro de la Biblia, no, ese no. Vamos a estudiar este mejor. ¿Y por qué ese no? ¿Qué problema hay con estudiar ese pasaje? Por supuesto, hay contextos y contextos en el cual uno piensa también en qué momento sería adecuado. No, pero ese libro va a traer conflictos. ¿Y por qué? ¿Esa es la intención de Dios al inspirar su verdad? ¿Crear conflicto? Si la intención de Dios es llevar a la salvación y a la santificación del ser humano, ¿por qué va a traer conflicto? La predicación es afectada cuando nosotros creemos justamente en la inerrancia de las Escrituras.
pero también afecta la pureza del creyente, nuestra pureza. Y es interesante eso porque Pablo llama a las Escrituras como la espada del Espíritu. No la espada del creyente. ¿La espada de quién dice? Del Espíritu. Porque el Espíritu es la que toma la verdad de Dios y me la da a conocer. ¿Y qué dice Hebreos 4:12? ¿Se acuerdan? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos. Todo. Los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y cómo puede ser que yo pueda exponerme a las Escrituras 3, 4, 5, 7, 8 años y sigo teniendo la misma vida de hace 7, 8 años antes de conocer al Señor? ¿Cómo puede ser? Luego el versículo, a veces nos quedamos con el versículo 12, pero el versículo 13 de Hebreos también dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. ¿Ante presencia de qué? De las Escrituras. Las Escrituras, acuérdense, si creemos en la inerrancia, las Escrituras está diciendo que nada puede permanecer igual. ¿Me endurezco o me ablando, en cierto modo? ¿La rechazo o me sujeto? No hay otra. Es lo que las Escrituras dicen. Y después dice: antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Se usa en dos veces, de dos maneras diferentes se usa justamente esta expresión cuando dice: antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas. Es como cuando el sacerdote cortaba ahí el cuello del cordero y lo abría, ese corte. Pero también se utilizaba justamente en el Coliseo cuando estaban ¿cómo se llaman? Las luchas. Con cuando el gladiador estaba sobre el otro que estaba venciendo y lo tenía ahí agarrado de su cuello con el cuchillo a punto y esperando que la gente diga viva o muera, y está ahí con el cuchillo. Y esa expresión justamente cuando dice: antes bien, todas estas cosas están desnudas y abiertas, es la expresión que se utilizaba en ese momento. En cierto modo, lo que las Escrituras hacen con nosotros es eso. Cuando la leemos de una manera correcta, el Espíritu Santo con la palabra está ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguís endurecido o te sujetás? Eso está diciendo la palabra de Dios. Eso es lo que hace en cada uno de nosotros. Pero para eso, justamente, necesitamos tener una plena convicción de que las Escrituras son inerrantes. ¿Cuánto tiempo gastamos estudiando la palabra de Dios? Seguimos luchando. Interesante para terminar, Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Hermano Humberto escogió el Salmo 95 para leer en la medida que íbamos alabando al Señor. Yo no le dije nada que iba a predicar. Y dice: mirad, hermanos, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Hoy. ¿Qué se dice hoy? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Que el escritor a los Hebreos, ¿qué nos está diciendo?
que la palabra de Dios tiene el mismo poder, la misma eficacia, que cuando allí en el desierto Dios dijo algo a su pueblo y no quiso escucharlo y los tragaron vivos. ¿Se acuerdan? Se abrió la tierra y ¡pum! Esa misma voz es la misma voz de hoy. Es la misma voz de hoy. Por eso no podemos seguir tapándonos los oídos, cerrando nuestro corazón cada vez que leemos las Escrituras. Porque nos tiene como el gladiador ahí apuntándonos, esperando de que si vamos a aceptar o lo vamos a rechazar. No podemos. Y esto es un ejemplo claro de que a veces hablamos, cuando hablamos del famoso versículo, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Cuando el hijo era muy rebelde y no había caso hacer, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Según la ley, lo apedreaban. Lo apedreaban. Hoy si uno hace eso, va a la cárcel. Han cambiado las leyes humanas. Pero les hago una pregunta. ¿Dios cambió? ¿Y quién estableció esa ley? De que todo hijo rebelde debía morir. Dios. Su carácter, sus instrucciones, no cambiaron. No cambiaron. Por lo tanto, toda verdad, cuando la palabra de Dios se abre, es palabra de Dios. Necesito tener esa convicción. Necesito tenerla. Eso va a cambiar nuestro ministerio, va a cambiar nuestra vida, va a cambiar todo. ¿Cuánto tiempo gasta leyendo la Biblia? Pero no leerla como estamos hablando los miércoles. No es solamente hablar con las personas, sí, tengo mi lectura. Pero ¿cómo la estás leyendo? ¿Cómo la estás leyendo? ¿Gastás tiempo en meditar lo que cada palabra dice? Por algo dice toda la Escritura. Cada palabra tiene su importancia, tiene su relevancia. Dios escogió un idioma humano para revelarse. Por lo tanto, cada palabra tiene una importancia por la cual está en este libro y tengo que pensar. Me vuelvo loco por leer toda la Biblia así a lo loco, pero nunca me detengo a ver qué es lo que dice. Entonces, ¿está gastando tiempo en hablar? ¿Está gastando tiempo en orar con el Señor con respecto a lo que la palabra de Dios le dice cada mañana, cada tiempo? Dios no nos va a hablar si nosotros no estudiamos la Biblia responsablemente. A veces pensamos que la Biblia es como un arte de magia. La leo y ya está, ya me puedo ir tranquilo al trabajo, la leí. Pero medito en lo que ella dice. Una vez un muchacho dijo, ¿y qué aprendiste? Y no, qué difícil estudiar la Biblia. Y sí, claro que es difícil. No es fácil. No es fácil. Entonces, les desafío a todos los que quieren predicar, estudien. Estudien. Hay que estudiar. Todo profesional estudia. ¿Por qué tengo que ser mediocre con la enseñanza de la palabra de Dios? Estudie seriamente. Y Dios le va a dar la posibilidad de enseñar. Hay que ser responsable porque vamos a dar cuenta a Dios de todo eso. Por eso para nosotros es importante y vamos a tratar de, durante este año nuevo que viene, ir considerando nuestra declaración de fe en los cultos, en manera de sermón, para mostrar la convicción que vamos a defender. Pero necesitamos tener convicción de que la palabra de Dios es la verdad. No podemos estar pensando en otras verdades sin para nosotros las Escrituras no es lo absoluto para nuestra vida. Entonces, es mi oración para mi vida y para la vida de cada uno de ustedes que pueda ocupar ese lugar las Escrituras y que pueda afectar para bien, no para mal, no para condenar, sino para ablandar el corazón. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por la vida de cada uno de mis hermanos presentes hoy. Gracias por darnos la oportunidad y la libertad de abrir tu palabra libremente, leerla, meditar en ella. Pero sabemos, Padre, que tenemos una vida por delante
y has establecido normas, parámetros, principios, ordenanzas, instrucciones para que la vida sea mejor. Y sabemos que la solución a esto se encuentra en tu palabra, porque es tuya, es tu esencia, es tu corazón, es tu pensamiento. Y te damos gracias porque a pesar de nuestra ignorancia, de nuestra indiferencia muchas veces, sabemos que tú nos has dado todas las cosas concernientes a la vida y la piedad. Perdónanos, Padre, si no lo estamos disfrutando o no estamos haciendo uso de eso. Ayúdanos, Señor, a poner en alto tu palabra, a ser el centro de nuestras decisiones, de nuestra conducta, de nuestro vivir diariamente. Te pedimos a nosotros como padres, como esposos, Señor, también que nos ayudes a ocupar el lugar que corresponde y alzar en alto tu palabra a cada esposa, a cada hijo. Y así, Padre, encomendamos, Señor, esta mañana en tus manos y que tu palabra sea glorificada, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.